Hola amigos, Dios les bendiga, espero se encuentren todos muy bien. Pues como pudimos observar al principio, viene una pregunta y dice, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué lo seguimos? Quizá alguien nos lo presentó, quizá fue un problema, una necesidad y fuimos a la iglesia y ahí pues le dimos nuestra vida, o como yo nací en cuna cristiana, pero en algún momento tuve un encuentro o tenemos un encuentro con Dios, con Jesús, y lo aceptamos. ¿Por qué lo hicimos? Y creen que eso verdaderamente signifique seguir verdaderamente a Jesús. ¿Creen que eso signifique amar a Jesús? En este tema, pues vamos a ver dos tipos de personas. En Lucas capítulo 14, versículo 25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Y en otro texto, en Mateo 19, capítulo 19, versículo 2, dice: y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Pero ¿por qué realmente lo seguían? Me pregunto, ¿era una región tan religiosa? ¿O porque en verdad necesitaban un mensaje de amor? ¿O necesitaban escuchar el mensaje de Dios? ¿Por qué lo seguían? El primer elemento se encuentra en Mateo 14, capítulo 14, versículo 13 al 14. Que dice: oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. A veces las multitudes siguen a Jesús solo por la espera de un milagro, por la espera de una respuesta. Pero imagínense, el texto no decía que lo seguían porque necesitaban de la palabra de Dios. No, lo seguían el texto dice que lo seguían porque tenían necesidad, tenían la espera de querían un milagro en su vida, un milagro en su salud. Pero ¿qué pasa cuando Él nos dice no? Esta vez no. ¿O qué pasa cuando sí sucede? ¿Dónde queda Dios? ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que le piden y les cumple, les suple esa necesidad, ese milagro, y se alejan. Y cuando no, de todos modos se alejan. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos responde, cuando nos dice sí y cuando nos dice no? El otro elemento se encuentra en Mateo 14, igual 14, 19 al 20. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dijo, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. A Jesús lo seguían para suplir una necesidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían la necesidad de hambre, tenían mucha hambre, y pues tuvo compasión de ellos y les dio comida. Y quiero decirte, pero ¿dónde están todos los que sanó? ¿Dónde están los que alimentó?
en el momento cuando Él murió en la cruz. ¿Dónde estuvieron? Quizá estuvieron, pero no estuvieron para apoyarle, sino para humillarlo, para escupirle, para cosas no buenas. Y otra de las razones es por fama. En un texto dice que la fama se extendía por donde quiera, por doquiera. Jesús era muy famoso y decían, y es como un famoso, ¿no? Vemos a uno y pues todos se nos juntan y todos vamos y, ay, es que dame tú. Así era Jesús. Pero, ¿en qué estamos en ese punto? Somos multitud. Pero Jesús no necesita, pero Jesús no necesita multitudes, necesita discípulos. Necesita de hombres y mujeres valientes, valientes a sacrificar todo, a amarle y estar dispuestos a sufrir un rechazo social, Están dispuestos a morir y estamos dispuestos a morir a nuestros deseos carnales, a lo que nosotros queremos. En Lucas capítulo 14, del 25 al 27. Dice, y el que 25 al 27, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Imagínate, dar todo eso por ser discípulo. ¿Estás dispuesto a hacer esto por ser el discípulo de Jesús? Como sabemos, pues Jesús tuvo 12 discípulos. Bueno, 11, uno lo traicionó. Pero ellos, o sea, sin pensarlo, dijeron, adelante, te sigo. En Mateo 4, 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos, o sea, dejando todo ahí, o sea, abandonados, lo siguieron. ¿Estás dispuesto a dejar todo por seguirlo? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar todo por ir a Cristo? Tomar la cruz y bueno, en esto voy. Debemos de tomar nuestra cruz. Tomar la cruz es sacrificio, es entrega, es muerte, es morir a lo que nosotros queramos, es morir a lo que tú quieres por lo que Jesús quiere. Y tomar la cruz exige un cambio para que Jesús viva en mí, para que Él habite en mí. Y como dice un versículo de la Biblia, dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Y con es un versículo maravilloso. Imagínate, dejar todo, pero Dios te va a recompensar de gran manera después. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es morir a todo. Aquí está, y son 2 versículos y puede haber más diciendo eso. El costo de la obediencia puede ser muerte, amigos. Es sacrificio, pero nunca vamos a estar en una mejor posición, en un mejor lugar que estar en la voluntad de Dios.
Dios nunca nos va a pedir algo si lo que tiene para nosotros es mucho mejor. Jesús quiere discípulos, no quiere multitud. Y quiero que te preguntes eso, ¿qué eres? ¿Multitud o discípulo? ¿Qué quieres ser, multitud o discípulo? ¿Y por qué lo sigues? Jesús quiere que lleguemos a niveles de intimidad como los discípulos experimentaron. Y créame que Jesús ya hizo el mayor sacrificio, muriendo en esa cruz, por ti y por mí. Él se entregó por amor en esa cruz. Y por último, el verdadero evangelio no es un llamado a la autorrealización, sino a morir y a negarnos a nosotros mismos, para que podamos ser discípulos y no ser multitud. Y Dios, pues Dios no es malvado, Dios no es un Dios malo, no. Jesús tampoco. Dios es un Dios de amor. Porque como te lo vuelvo a repetir, a tal grado de que dio a su Hijo unigénito para que nosotros tengamos vida eterna, Juan 3:16. Es un acto de amor maravilloso. Dios quiere ocupar un lugar en esta hora en tu corazón y en mi corazón. Pero solamente dejemos todo. Muramos. Hay que morir a nuestros deseos. Y yo, créanme que yo sí prefiero morir y vivir para Cristo que vivir y morir para Cristo, amigos. ¿En qué nivel estás? ¿En ser discípulo o en ser multitud? Y en esta hora estaré orando por ti para que Dios nos ayude a ser discípulos, más no a ser multitud. Te quiero recordar y te quiero decir que también Dios nunca te va a poner algo que tú no puedas superar. Y en esta hora quiero que te quedes con eso, que espero este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y comparte este mensaje. Pues esto amigos, y pues Dios les bendiga, amigos. Espero se encuentren bien. Excelente inicio de semana. Dios los bendiga. Hasta la próxima.